Los payasos, ¿en qué momento de la historia aparecieron? A pesar de sus diferencias, se puede considerar al bufón como el origen primigenio del payaso y por tanto concluir que el arte del payaso existe desde hace miles de años. Un payaso enano ya actuaba como bufón en la corte del faraón Darkeri-Axi durante la quinta dinastía egipcia. Sobre el año 2500 a.C., los bufones de la corte han actuado en China desde 1818 a.C. A lo largo de la historia, la mayoría de las culturas han tenido algún tipo de payaso. Cuando Cortés conquistó las naciones aztecas, descubrió que en la corte de Moctezuma habían bufones parecidos a los europeos. Fol azteca, payaso enano y bufones jorobados estuvieron entre los tesoros encontrados que trajo a su vuelta al Papa Clemente VII. La mayoría de las tribus nativoamericanas han tenido algún tipo de payaso. Estos payasos han tenido un importante rol social y religioso en la vida de las tribus. En algunos casos eran considerados capacitados para curar ciertas enfermedades. El origen de los payasos se remonta hace más de 4000 años. Los payasos siempre han sido personajes muy llamativos por su colorida apariencia, sus chistes y su risa. Muchos los quieren, se divierten con ellos, otros le temen y lo evitan. Han aparecido en libros, en circos, en historietas, en calles, hasta en centros médicos. En los últimos años, además el cine se ha encargado de retratarlos como Pennywise de la película It, por ejemplo, o Sombrero Loco de Alicia en el País de la Maravilla. Uno de los payasos más famosos de la historia es el Guasón, el villano más importante al que Batman se haya enfrentado. Pero ¿sabes cómo nacieron los payasos y en qué momento de la historia aparecieron? Aquí en JD Plus Network te lo contamos. Historia de los payasos, un origen político. El portal Globe Planet asegura que los payasos aparecieron por primera vez en Egipto en el año 2500 a.C. Fue la quinta dinastía de Darkeri-Axi en la que un payaso enano hacía la base de bufón de la corte. En algunos jeroglíficos egipcios se evidencia la función del bufón que hacía reír a su faraón, asegura la ABC News. Unos años más adelante, en el 1818 a.C., esta figura también apareció en civilizaciones como la China e incluso hay documentos que indican que cuando los españoles conquistaron el imperio azteca, los payasos hacían parte de la corte de Moctezuma. En la historia de la antigua China, el bufón USA es considerado un héroe nacional. Para entenderlo, hay que remontarse al año 1300 a.C., cuando el emperador Qin Huangdi mandó construir la Gran Muralla China. Muchos de quienes trabajaban en la obra morían por las difíciles condiciones. Qin Huangdi puso un obstáculo más. Además de construirla, había que pintarla. En tono de broma, USA, el bufón del emperador, lo convenció de no hacer esto último, y por esa acción se consideró un héroe nacional. Representaba el deseo de todo un pueblo. Más hacia el occidente, en Europa, fue Nasir-ed-Din, el bufón de corte más famoso. Según cuenta la Globe Planet, el rey de la corte europea lloraba tras notar en su espejo que a la vez que legaba su cuerpo, todo lo que componía la corte empezaban a llorar hasta que el rey paró. Los presentes también se detuvieron, menos Nasir-ed-Din. Cuando el rey le preguntó por qué seguía llorando, el bufón le respondió que si él lloraba al verse al espejo, él lloraba porque le tocaba verlo todo el tiempo. En conclusión, el bufón de corte era el nombre que se le daba a los payasos y tenían funciones políticas importantes. En varios casos era el único de la corte que podía quejarse y criticar las decisiones del rey, además de hacerlo reír. El payaso que conocemos en el siglo XVI, tanto en Italia como en Inglaterra, la obra de teatro empezaron a contar con payasos entre sus personajes. De ahí salen los primeros inicios de un payaso con la cara totalmente pintada de blanco. Fue el mismo William Shakespeare quien utilizó por primera vez la palabra clown, traducción de payaso al inglés. El famoso escritor británico llamó de esa manera a los personajes torpes y chistosos que aparecían en su obra. El primer payaso de circo, Billy Astley, creó lo que se ha considerado el primer circo de Inglaterra en 1768. Fue también creador de la primera actuación de payaso de circo llamada Billy Boulton o The Ride de Brentford. El tópico acto estaba basado en la historia de un sastre, un inepto equitador que se dirigía a Brentford a caballo para votar en unas elecciones. Astley imitaba al sastre intentando montar a caballo. Primero tenía tremendas dificultades para montar correctamente y después, cuando finalmente conseguía montarlo, el caballo salía galopando a tal velocidad que lo hacía volar por los aires, cayendo al suelo. Como productor cirense, Astley contrató a otros payasos para que se hiciera la rutina Billy Boulton, rutina que se convirtió en tradición en todos los circos durante un siglo. Incluso hoy en los circos modernos existe alguna variación de esa rutina con alguien del público intentando montar un caballo. Joseph Grimaldi, 1778-1837, fue exclusivamente un payaso teatral y es considerado el padre del payaso moderno porque fue el artista que legó al payaso de cara blanca el papel de protagonista, reemplazando a Lerkin. Grimaldi creció en el teatro y sobresalió en el diseño y elaboración de trucos y efectos especiales. El tipo de producción que interpretaba parecía una viva caricatura del correcamino de los dibujos animados, en acciones con escenas de persecución y violencia cómica con resultados temporales pero extremos. También fue conocido por su canción, en particular una llamada Holly Collins. Además de aparecer como payaso de cara blanca, también actuó representando al noble salvaje Viernes en una producción cómica de Robinson Crusoe.
La primera payasa del circo mujer, la primera mujer payasa del circo americano en la que se tiene datos fue Amelia Butler, la cual representaba una reconocible mujer payasa en 1858 cuando estuvo de gira con el espectáculo Nixon Great American Circus and K. Beaumont English Circus. Payaso cantante a mediados del siglo XIX, ante la invención del fonógrafo y la radio, canciones populares eran propagadas por toda América por payasos cantantes que vendían hojas con la letra y música de las canciones después del espectáculo. Estos payasos jugaron un importante papel en la cultura musical americana. ¿Por qué los payasos tienen la nariz roja? Glowplane explica que esta característica tan peculiar se debe al austriaco Tom Belli y a su impuntualidad. El jefe de Belli se molestó tanto por su tardanza que no lo dejaba hacer su función. En los camerinos, con un tono burlesco, el artista empezó a imitarlo a su director y cuando fue descubierto, él salió corriendo hacia el escenario. Al llegar ahí, Belli se tropezó y terminó destruyendo la escenografía que estaba montada. El público estalló de risa y el director decidió darle un número exclusivo. Para verse diferente al resto, este payaso empezó a utilizar nariz roja, que quedó inmortalizada en la traducción del personaje. Origen del personaje de payaso vagabundo: Jim McClare, agosto 18, 1937, y Tom Hare, agosto 19, 1938, crearon la caracterización de payaso vagabundo en 1874. Representaron afroamericanos vagabundos durante la Guerra Civil Americana, basando su personaje en payasos juglares de caras negras, lo que es el origen de la boca blanca usada por este tipo de payaso. Estudiaron la cultura afroamericana e intentaron representarla con precisión. McClare tuvo el mérito de introducir una danza afroamericana llamada The Book and Wing. En la escena americana, la danza sería más tarde conocida como tap dance, zapateando. La figura del payaso llegó a Estados Unidos en el siglo XIX. Personajes como Bozo y Ronald McDonald eran muy queridos. Según la ABC News, el show de Bozo en los años 60 era tan exitoso que los boletos que la gente compraba eran para una función dentro de 10 años porque todos los boletos estaban vendidos. Sin embargo, en los años 70, John Gassi le dio un aspecto oscuro a los queridos payasos. Se hacía pasar por él, pero en realidad era un asesino en serie que mató a más de 30 personas después de acosarlas sexualmente. La historia de Gassi, cuenta la ABC News, derivó a que Hollywood empezara a producir películas en las que los payasos parecían como personajes de terror, asesinos, ladrones, etc. Ahí el concepto cambió para siempre. Hasta el mismo escritor Stephen King, con el libro It, que fue llevado al cine recientemente, hizo parte de esa oleada de contenido que muestran a los payasos como figura de la que debemos cuidarnos.